Hoy vamos a ver uno de los capítulos más importantes en la historia de Francia y de Occidente. Hoy vamos a ver la Revolución Francesa. Tiene bestsellers también, o sea, momentos cumbres, y pocos capítulos han tenido tanta influencia en la cultura del mundo, en la política, en la formación de los estados, en la creación del mundo moderno, en los derechos humanos, en la igualdad, en todo. Pocos hechos han impactado tanto la historia del pensamiento occidental como la Revolución Francesa. Hoy hemos llegado a uno de los momentos cumbres en la historia de Francia, que va a tener muchos, pero este quizás es uno de los más emblemáticos, porque esto cambió al mundo para siempre. Entonces, comenzamos. La cosa estaba desde las guerras que estábamos viendo la vez pasada, en que Francia se fue metiendo en todo el escenario mundial, y cómo después de que había sido expulsada por los ingleses del Canadá, en toda esta aventura en la cual generó un país que tiene la mitad de la cultura francesa, por esa época en la cual Champlain y todos ellos y Cartier exploraron y llegaron a tener una buena parte del Canadá, y hoy por hoy allá queda Quebec y Montreal y todo eso. Cuando ellos fueron expulsados por los ingleses de allá, y los ingleses quedaron en control del Canadá, ahí se abrió una heridita que necesitaría una sacadita de clavo. Entonces la sacadita de clavo, por haber sido expulsados del Canadá, fue haber apoyado a los Estados Unidos en la guerra de independencia contra Inglaterra. Pero el apoyo tan entusiasta, y con Lafayette y con todo el mundo ahí, generó un desastre financiero en todo lo que va a ser el fisco de Francia. Entonces empiezan a empobrecerse. Todas estas guerras, les cuento, han ido mellando el tesoro, pero esta les costó muchísimo. Entonces, en vista de que había un problema económico grave, se trató de ver cómo se podía solucionar, a qué podíamos apelar. Entonces intentaron decirle a la nobleza que la nobleza tenía una serie de privilegios. Había unos impuestos que no pagaban, otros que sí pagaban, pero el que sí pagaba todos los impuestos era el pueblo, es decir, los pagaba todos. Sobre ellos descansaba fundamentalmente todo el sistema tributario. Entonces se le trató de decirle a los nobles que se bajaran de privilegios, que pagaran impuestos, que de alguna manera, mejor dicho, se metieran la mano al drill y colaboraran, porque la cosa estaba sumamente complicada. Y los nobles no accedieron a nada. Es más, intentaron revertir ese primer proceso que se había dado para formar el absolutismo monárquico, que era el de quebrar todos los poderes locales, ir debilitando todas las reglas y las leyes que hacían que los condes y los duques otrora fueran tan poderosos, y que ahora fuera la figura del rey la que detentara todo ese poder. Intentaron buscar leyes antiguas que les dieran privilegios para evitar el tener que meterse la mano al drill y ver a ver cómo van a colaborar con esta crisis económica tan brava en la que Francia se metió por culpa de la guerra en Estados Unidos. Entonces, como eso no se pudo de ninguna manera, entonces se hizo una convocatoria a los Estados Generales para ver si con los Estados Generales se podía tratar el asunto. Además, porque los nobles, al tratar de echarse de para atrás y buscar privilegios antiguos en otras leyes, esos privilegios antiguos hacían que cayera el peso sobre los campesinos. Tierras, por ejemplo, baldías, o tierras que los campesinos estaban usando en un momento dado, podrían ser retomadas por los nobles si hacían valer una ley de esas. O sea, este sistema de la nobleza
de rebelarse contra su contribución a sacar a Francia de la crisis, hizo que el tema recayera más sobre el pueblo y sobre los campesinos, por un lado, y por el otro lado hubo lo que llamaban la guerra de las harinas porque hubo escasez de comida. Suele suceder que las crisis económicas están acompañadas de malas cosechas. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero pasa con frecuencia. Entonces la cosecha fue pésima, entonces había hambre, hubo guerras por las harinas, por el pan, y la actitud de la nobleza francamente no colaboraba en un momento de esos, sino que hacía la cosa mucho más complicada. Entonces, el antiguo régimen tenía lo que llaman los estados generales, estaban compuestos por el clero, la nobleza y el pueblo. Y el pueblo pues eran los plebeyos, es decir, todos aquellos que no tenían títulos nobiliarios, y también estaban unos que estaban empezando a emerger económicamente, pero básicamente eran esos tres estados. Entonces, los estados generales no se habían vuelto a convocar desde hacía más de 150 años, el tema no se había vuelto a tratar, pero en vista de la crisis tan brava en la que están metidos, hubo una convocatoria a los estados generales a ver si desde ahí se puede hacer alguna cosa. Entre los estados también había gremios, ciudades, estaban diferentes estamentos, pero eran básicamente ellos tres. Se convocan los estados generales a ver cómo le podemos hacer, pero aquí, cuando ya están convocados los estados generales, de pronto el pueblo se está dando cuenta que ahí no hay un tema, digamos, de la monarquía contra la nobleza por los impuestos, sino más bien hay un tema del pueblo contra el clero y la nobleza y la monarquía, o sea, los otros dos estados, porque los otros dos estados derivan su existencia del pueblo, y eso es lo que el pueblo se va a dar cuenta en la convocatoria de los estados generales. Entonces estamos ahí y dicen, bueno, ¿y quién manda? O sea, digamos, ¿cómo vamos a formar? Y ahí empieza a darse una idea, y es que se empieza a formar un concepto de nación. Entonces, durante la convocatoria, cada vez que se va a hacer algún tipo de decisión definitiva, el rey lo veta. Y el rey lo veta, y el rey lo veta, y lo va empantanando la cosa, va, digamos, embolatándola. Entonces no llegamos a ninguna conclusión sobre el tema de los impuestos, que es la razón por la cual nos hemos reunido, y hay un momento en que esto que había sido una asamblea, la convocatoria de todos, esto no se va a poder hacer ya en la sala porque el rey los expulsa de la sala. Entonces cuando el rey los expulsa de la sala, ellos dicen, no, pero no nos vamos a ir con las manos vacías y no nos vamos a ir aquí en las condiciones en las que estamos, nos seguimos reuniendo, y se van a reunir en una cancha, en un estadio, en una cancha deportiva, y van a hacer un juramento, y eso se llama el juramento del juego de la pelota. Y el juramento del juego de la pelota quiere decir que esa asamblea no se va a disolver hasta que no haya una nueva constitución. Esto se vuelve una asamblea nacional constituyente. Sí, digamos, esto es para sacar una nueva constitución y vamos a gobernarnos de otra manera. Y es Mirabeau el que dice, no, de aquí no nos van a sacar, y hasta que no tengamos otra constitución, esto no va a ser de esta manera. Entonces ya viene otra etapa, y ahí empieza a surgir ese concepto de nación, que la nación somos todos, pero la nación es el pueblo. Es en nombre del cual emana la autoridad, empieza ya a darse ese tema. Y entonces empiezan todos los conceptos, a manejarse los conceptos políticos, y empiezan a preguntarse, y ahí Sieyès es el que va a decir que el concepto de naciones va a ser tan importante allá. Entonces están todos reunidos allá, y en ese momento ya se van a dar cuenta que esto no lo logran desempantanar, y ya empiezan a movilizarse y empiezan a moverse, y hay un momento en que parecería que llegaron, digamos, como a una especie de acuerdo. Hay un momento en que el rey acepta una nueva asamblea, una nueva constitución. Entonces ahí estamos, digamos, como acercándonos un poco a lo que sería una monarquía constitucional del estilo inglés, donde ya habían hecho toda la vuelta, ya se habían hecho todas las guerras, pero los ingleses llegaron a un acuerdo finalmente después de Cromwell, y
volvieron a restaurar el rey, pero ya con el parlamento, y no hubo necesidad, digamos, de llegar a los extremos que aquí van a pasar, y la Torre de Londres va a seguir existiendo. Entonces, cuando va pasando todo esto, y todavía no llegamos como al punto del acuerdo, pero bueno, ahí hay una asamblea, digamos, aquí las cosas aparentemente hubieran podido llegar a un margen de acuerdo. En realidad, en la radicalidad de la época no hubiera sido posible, porque el rey venía de un derecho de todas maneras, que era el derecho de estar en el trono por una legitimidad autoimpuesta, por Dios, pero también por la razón, por todo lo que usted quiera, y esto lo que se estaba haciendo era limitar la autoridad del rey. En Francia eso nunca se había hecho. En un momento dado parecería que estuviéramos llegando a un acuerdo, pero resulta que el rey empieza a echarse de para atrás. El rey lo que quiere es que los estados se reúnan por separado. El rey no va a aceptar realmente las cosas. Y cuando se dan cuenta que el rey no está dispuesto a respaldar lo que ellos están pactando, empiezan las movilizaciones. Entonces, la gente se empieza a movilizar en París. Todas las conversaciones las estamos teniendo originalmente en Versalles. En París, les sans-culottes, la gente sin pantalones, la gente del común, sin pantalones en el sentido de sin sacolevas, sin trajes elegantes, se empieza a levantar porque considera que con el rey no van a poder llegar a ninguna parte, que el hombre no les va a cumplir. Entonces se levantan y se van hacia la Bastilla, porque entre otras cosas la Bastilla tenía unos cañones que estaban apuntando hacia los barrios populares y que eran muy peligrosos. Cuando ellos se están dando cuenta que las cosas pueden llegar a ese término, se van para allá, y originalmente se habían ido hacia los Inválidos. El pueblo de París había sacado las armas, pero no tenían municiones. Entonces les dicen que en la Bastilla hay municiones. La Bastilla además era odiada por ser una prisión política. Sus cañones se estaban enfrentando a la gente, lo cual era muy peligroso, y había el chisme de que estaban las municiones que necesitaban para tomarse las armas. Entonces se van a la Bastilla, se toman las municiones. Allá no logran tampoco ninguna negociación. Entonces al alcalde y a las autoridades van empezando a decapitarlas y las ponen en una pica y se toman la Bastilla. Esa toma de la Bastilla, el incendio total, ahí ya no había sino 7 prisioneros, pero era el valor simbólico, era la falta de palabra del rey, era el pueblo en armas. Este ya es el primer levantamiento general, y es donde se fecha el inicio de la Revolución Francesa, a partir del levantamiento del pueblo de París, que va y se toma la Bastilla. Entonces, esto es lo que ocurre el 14 de julio de 1789, que es la fecha oficial de la revolución, y es precisamente lo que los franceses celebran como el Día Nacional. El Día Nacional de Francia es el 14 de julio por la toma de la Bastilla, y este es, digamos, el sello de que la revolución como tal ha comenzado. Entonces están todos los levantamientos en las calles de París de parte de les sans-culottes, y ahí es cuando deciden que van a trasladar la corte de Versalles a París, para que se vayan unificando. Entonces se traen a los reyes para París, y para que sesionen allá. Entonces el rey y la reina van a intentar, cuando se hace todo esto, van a intentar huir, pero los van a detener y los llevan a París. Y cuando los detienen y los llevan a París, entonces van a entrar al palacio y van a encontrar unos cofres de hierro, y esos cofres de hierro contienen unas cartas que prueban que el rey ha estado en contactos y en conspiraciones con los ejércitos de las potencias vecinas para una posible invasión a Francia, para derrocar este naciente gobierno que se está empezando a dar. O sea, el rey está traicionándolos, por un lado diciéndoles una palabra que no acaba de cumplir, y por otro lado pactando con los ejércitos extranjeros. Entonces, esta prueba de traición ya es una cosa irrefutable. Están todas las cartas y todas las comunicaciones donde él claramente dice cómo y de qué manera deben entrar los austriacos y deben entrar todos los demás ejércitos a aplastar esto que es la primera revolución. Entonces, esta traición del rey es lo que ellos no van a perdonar. Ahí sí, mejor dicho, téngase, porque cuando ya descubrieron que el rey no solamente no estaba cumpliendo su palabra, sino que estaba fraguando una conspiración y una traición, entonces sí va a empezar
todo lo que va a ser el levantamiento popular y va a empezar todo lo que es la turba matando a la nobleza, y va a empezar toda la sangre de la revolución, digamos, se desata también cuando van a empezar en todo esto. Ya había habido levantamientos grandes y ya durante la toma de la Bastilla habían matado bastante gente del pueblo en el levantamiento, pero ahora, con la traición del rey, ya esto se vuelve una cosa generalizada y ya es cuando empieza toda la persecución a la nobleza como clase, dentro de parte de lo que va a ser el terror en toda esa época. Entonces ya las cosas van a tener otro carácter completamente diferente. Ahí ya no estamos hablando ni de un veto, ya se le había quitado el derecho al veto al rey, ya se le había quitado el privilegio de la nobleza, porque esta revolución va contra todos los privilegios. Una de las cosas que va a cambiar esta revolución es que ya no van a ser súbditos, sino ciudadanos. O sea, el concepto del antiguo régimen, que es como se le llamaba al gobierno que tenía Francia antes de la revolución, era un concepto que se manejaba en toda Europa. Era un concepto donde el rey era un ser superior y el noble era un ser con privilegios y alcurnias, y la gente del pueblo no tendría que respetar todos esos privilegios, y ellos eran dueños de la vida de la gente del pueblo y los podían maltratar como quisieran, y todos esos privilegios estaban simbolizados en una serie de tratos, de palabras, de elementos. Aquí se van a acabar todos los privilegios, porque aquí viene un concepto que se llama el del ciudadano, y esto es el concepto de la igualdad. De aquí para adelante todo el mundo va a ser igual a todo el mundo, y ese cuento no nos lo habían echado hace mucho tiempo, porque en los romanos había esclavitud y en los griegos también, y ciudadanos griegos eran los nacidos de padre y madre ateniense, nacidos en suelo ateniense. Esos eran los que tenían derecho a ser ciudadanos. O sea, el tema de la igualdad no lo hemos tocado políticamente hasta ahora, y esta gente lo va a tocar por primera vez. Entonces, esa es una de las cosas que lo va a hacer tan emblemática, tan diferente. Esta va a ser la primera revolución en la historia, la primera revolución con R mayúscula. ¿Por qué la primera? La Revolución Americana era una guerra de independencia. Ella consagró por primera vez los derechos de igualdad ante la ley en una constitución. La Constitución americana es la primera que dice que es un principio autoevidente en sí mismo, que todos los hombres nacen y son iguales ante la ley. Sí, pero sigue siendo una guerra de independencia. La revolución inglesa era una revolución por el parlamento, pero esta es una revolución para transformar por completo toda la estructura de la nación francesa, y es entre los franceses mismos. Entonces, por eso es la primera revolución. Como esto es la primera revolución, nunca se ha hecho antes, no ha pasado antes en la historia de Occidente una cosa de este tamaño. Entonces, todo lo que pase se va a convertir en arquetípico, y de ahí en adelante, el resto de las revoluciones que sigan en los años y siglos venideros, y particularmente en el siglo XX, van a calcar los modelos de esta revolución, y sus errores también, y sus grandezas también. Ella va a ser el modelo, el manualito de las revoluciones lo escriben los franceses en la Bastilla, así le digo, de ese tamaño es la cosa. Todo lo demás va a atravesar los dilemas, los procesos, las discusiones y las miradas que los franceses tuvieron que atravesar cuando estaban escribiendo con letras mayúsculas uno de los principales capítulos de la historia. Entonces, ya en ese momento, estamos en otro periodo que se llama la Convención. O sea, ya a partir del momento en que estamos entrando en esta etapa, ya no estamos ni en la Asamblea General, sino estamos en la Convención. Es que esto tiene una serie de etapas de la Asamblea, de la Convención, sí, que van a determinar la manera como esto queda en la historia. Después de la Asamblea, primero la Asamblea Nacional Constituyente, luego la Convención, luego el Directorio y luego el Consulado. Y el Consulado es de donde va a salir eventualmente Napoleón. Entonces aquí vamos a pasar a la etapa de la Convención.
y la tapa de la convención. O sea, esto, la toma es en 1789, pero ya todos estos procesos que se van a dar ya son en el 90, 91, ¿sí? Entonces empiezan a ver cómo vamos a hacer. Esto está conformado por una cantidad de gente. Hay muchas fracciones. Hay unas fracciones muy radicales que se llaman los jacobinos. Y los jacobinos están conformados por un grupo que se llaman los sans-culottes. Los sans-culottes son sería algo así como los sin pantalones, porque no tenían las sacolevas ni los vestidos elegantes de la época. Era la gente que ejercía los oficios, era la gente del pueblo que tenía una manera de vestir mucho más tosca. Por eso se llama los sin pantalones, los sans-culottes. Ellos fundamentalmente conformaban los jacobinos. Los jacobinos son la fracción más radical, y en esa fracción radical aquí hay clubes, hay comunas, hay toda clase de tendencias políticas, y cada una de estas tendencias políticas va a ser también emblemática. Entonces ellos van a estar allá, y hay otra fracción más moderada que se van a llamar los girondinos. Y los girondinos es de donde viene, dice, era la burguesía, o sea, entendemos por burguesía los habitantes de las ciudades, ¿no? De los burgos. Entonces la burguesía también va a estar entre los girondinos. Son básicamente estos dos, pero en los jacobinos hay movimientos todavía más radicales, uno de los cuales es la comuna. Y hay un club que se llama el Club de los Cordeleros, y del Club de los Cordeleros es miembro Danton. Y aquí en los jacobinos van a destacar tres personajes que se llaman Danton, Robespierre y Marat, que son, digamos, como los más emblemáticos de la Revolución Francesa. Esa es tan la extrema de los jacobinos que mucho tiempo después Antonio Machado diría en uno de sus versos: hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre adusto que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Quiere decir esto que los jacobinos quedaron inscritos en la historia como la forma más radicalizada, más extrema de emprender un proceso revolucionario. En todos los procesos revolucionarios, desde entonces hasta ahora, hay sectores más moderados y sectores más radicales. Aquí los sectores más radicales, que van a ser los jacobinos, son los que van a tener un giro en la historia, porque ellos eventualmente van a terminar eliminando al otro sector y van a concentrarlo ellos. Entonces, en un principio también uno de los personajes, que era un periodista, que era un publicista y que había sido una figura muy importante, Jean-Paul Marat. Él había tenido un periódico que se llamaba El Amigo del Pueblo. Él lo dirigió durante la Revolución y tenía posiciones muy radicales y hablaba de los traidores a la Revolución, y él estuvo en la convención en las facciones más extremas. Y él fue el que también habló contra los girondinos en un momento dado, porque las facciones se van a enfrentar entre sí en un momento más adelante, y algunos lo consideran como la encarnación del personaje más extremista de todos, más fuerte de todos. Entonces él para unos personificaba pues como el terror de la extrema, de hasta dónde podía llegar un proceso de estos. Y este personaje va a ser asesinado en su bañera por una mujer que se llamaba Carlota Cordel, que va a aprovechar el momento en que él estaba en la bañera y en ese momento lo apuñaló. Hay una obra de Peter Brook que se llama Marat Sade, que es una obra que es una representación en un manicomio, en el cual se pone en palabras del Marqués de Sade, personaje que vamos a ver también durante estos capítulos, y que va a vivir en esta época en la cual él escribe desde el manicomio la historia de Marat. Se llama Marat Sade, es una obra de teatro y es una película que es bastante brava. Entonces, en la primera etapa de esto es asesinado Marat, y está su famoso cuadro en la bañera, la imagen del divino Marat. Entonces aquí nos vamos a quedar con Robespierre, Maximilien Robespierre y Georges Danton. Y ellos van a ser los personajes. Entonces, la idea es crear un mundo totalmente diferente. Ellos van a cambiar el mundo tanto que van a cambiar hasta el calendario. Van a tener un calendario republicano. Esta es otra de las cosas en las cuales el resto de las revoluciones en el mundo los van a imitar. Las revoluciones
crean la sensación de que los pueblos nacen por primera vez, de hacer borrón y cuenta nueva de toda la historia anterior, que todo se crea con el triunfo de una revolución. En las siguientes revoluciones este patrón se va a repetir muchísimo. La revolución rusa va a ser octubre, y eso, mejor dicho, ese es el año 1, ¿sí? La revolución cubana todavía cuenta sus años a partir del año 50, por ejemplo, de la revolución. Estos van a ir más allá, estos van a crear un calendario, van a sustituir el calendario gregoriano que estaba en ese momento vigente, y un calendario que va a tener el vendimario, que es en otoño, que es septiembre, el brumario, que es en octubre, y el frimario. En el invierno van a tener el nivoso, que es el 21 de diciembre, van a tener el pluvioso, que es el 21 de enero al 18 de febrero, el ventoso, que es el que va a ser en febrero y marzo. A los días les van a poner premidí, decadí, van a tener semanas de 10 días. Esta gente se inventó el sistema métrico decimal, ¿no? Entre las curiosidades. Entonces van a dividir también en 10 semanas, que van a llamar décadas, y las semanas van a tener 10 días. La primavera la van a llamar germinal, luego floreal, que va a ser ya, y luego pradal, y el verano lo van a llamar misidor, termidor y fructidor. Y van a tener días festivos adicionales que son del virtud, del genio, del trabajo, de la opinión, de las recompensas y la gran fiesta de la revolución. Entonces van a cambiar todo, van a desacralizar todos los símbolos religiosos y van a cambiarlos por símbolos naturales o por símbolos cívicos. Van a utilizar el gorro frigio, porque ese gorro era el que usaban los esclavos en el tiempo de los romanos cuando adquirían su libertad. Entonces la característica va a ser el gorro frigio. Van a tener el lema de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y van a institucionalizar estas palabras en las páginas de la historia. Y esto se va a ejemplificar en los 3 colores, el blanco, el azul y el rojo, que son los colores de la bandera francesa. Y van a tener esas bandas con los colores de la bandera francesa y el gorro frigio, y van a constituir guardias de la revolución, y van a tener comunas, y las comunas van a tener comités, y van a tener comunas, y van a tener guardias. Y los guardias van a ser patrullas revolucionarias, y las patrullas revolucionarias van a estar custodiando a todo el mundo y entrando a todas partes, y se van a establecer también regímenes pues policivos de inteligencia para ver qué está pasando y quién está conspirando. Entonces van a pasar muchas cosas acá. Entonces hay una parte en que ellos se vienen contra la nobleza, y hay un momento después de haber comprobado la traición del rey, a partir de las cartas que se le encuentran en el Palacio de las Tullerías en los cofres. Ahí es cuando se va a reunir la convención y va a decidir la decapitación del rey. Y ahí, cuando decapitan a Luis XVI, téngase que ahí empezó. Y es que, mejor dicho, van a decapitar a Raimundo y todo el mundo de ahí en adelante. O sea, entrados en gastos, una vez decapitado el rey, sí, ya la cosa se va a poner de un tamaño absolutamente increíble. Después, unos meses después, va a caer María Antonieta. María Antonieta, un personaje que ha sido, digamos, muy notado en la historia, una chica austriaca. Pero es que además ahí en ese momento hay una guerra con los austriacos en la frontera, y los austriacos eran parte de los enemigos. Entonces ella va a quedar siempre como una austriaca. Ella es una reina adolescente, muy jovencita, muy inexperta, criada en el fastuoso mundo de los Habsburgo como una princesa de primera línea. Ella no tenía que preocuparse de nada sino de estar titina. Entonces ella se va a casar, la van a casar con Luis XVI cuando los dos eran jovencitos, y ella va a llegar a esa corte en un desconocimiento total de la cultura y del pueblo francés, y en un desinterés también muy grande. Ella no era ni la más imbécil de todas las superficiales, ni tampoco la más genial, ni tampoco la más inteligente. Era una mujer inexperta en un mundo desconocido, que no tuvo ni la audacia
ni el carácter, ni la inteligencia para tratar de ganarse a esa corte, porque habíamos visto casos como las Catalinas, que siendo reinas florentinas, habían logrado entender a los franceses como anillo al dedo y convertirse en personajes de primera línea. Pero esta no hace ninguna de esas vueltas. Entonces ella estaba como en el tema de su corona, de sus lujos, de sus fiestas, de toda la fastuosidad de la vida que se vivía en Versalles. Ella disfrutaba mucho de eso, tuvo sus 2 hijos al principio y entonces hay un incidente en el cual se dice que un joyero dice que el cardenal pidió para ella un aderezo de diamantes que costaba 1.000.000 de libras, una cosa absurda. Dicen que ni el cardenal los ordenó, ni ella tampoco, que eso fue como un ardid del joyero, pero resulta que quedó como que la reina había influido en el cardenal para hacerse a un aderezo de diamantes que costaba lo que podía costar la comida del pueblo francés en yo no sé cuánto tiempo en estas épocas de hambre, y ella, que había sido antipática ante su pueblo, queda por eso que llevar convertida en una mujer fatua, pero además cínica y superficial, y ahí se le atribuye la famosa frase cuando iba mirando las terribles condiciones del pueblo en las calles, que por qué estaban tan tristes, dice que porque no tenían pan para llevarse a la boca, entonces que comieran tortas. Tampoco se sabe si ella realmente dijo eso o no. La frase también tiene registros anteriores, pero así quedó. Entonces esta mujer va a tener el simbolismo de todo lo odioso y lo repelente que resulta el antiguo régimen. Ahora vamos a manejar mucho la palabra del antiguo régimen, porque el antiguo régimen es aquello contra lo que se va a instaurar la revolución, contra el estado general de las cosas, contra los privilegios, contra la nobleza, contra las injusticias, la inequidad de la distribución, contra todas las cosas que estaban pasando antes, y contra un mundo en el cual el pueblo tenía unas condiciones no solamente miserables en términos de alimentación, sino de vida y de calidad y de todo. Entonces esta mujer va a llevar la culpa de todos los males del pueblo. Entonces la van a decapitar acto seguido. Dicen que el donaire, la valentía, la bravura con que esta mujer manejó los últimos días, le dieron respeto ya en el cadalso, en la guillotina. Pero digamos, eso era como para morir regia, pero ella quedó con ese simbolismo ante la historia. Y una vez que han sido ejecutados los reyes, en esta guillotina que no va a parar, de aquí para adelante se va contra todo el mundo. Entonces van a por la nobleza como clase social. Y esto van a ser unas matanzas muy grandes al principio contra la nobleza, contra todos los privilegios, contra toda la clase social. Esto se desborda y se desborda. Dicen que hubo más o menos 20.000 nobles que murieron, o sea, toda la clase, o sea, toda rumba de Versalles que les había contado, toda rumba la van a decapitar. Y aquí va a haber los extremos de los extremos y los excesos de los excesos, y aquí va a morir gente hasta como D'Alembert, el matemático, imagínate tú. Aquí va el duque de Orleans, que era un inglés, pero él había prestado su casa para las discusiones, para los debates, era un liberal, un librepensador, a ese también. O sea, eso le va a tocar a los directamente afectados y a todos los demás, y a los primos y a los vecinos, y si se queda mucho tiempo también le toca. Y hay una parte que es como la parte que suscita más polémica alrededor de la revolución, y es lo que se conoce como el periodo del terror. Y el periodo del terror es cuando en el tiempo de la convención, todo esto sucede en el marco de la convención, estamos en los años 91, 92, en esos primeros tiempos. Ahí en esa época va a suceder que entre los clubes, comités, comunas y todas las organizaciones que se están generando en la revolución, va a haber una que se llama el Comité de Salud Pública. Y el Comité de Salud Pública se va a autoerigir como una especie como un tribunal que decide quiénes deben ser ejecutados, y ese pedazo es cuando empiezan a ejecutar a los mismos que hicieron la revolución. Y ahí se presenta una paradoja terrible, porque es cuando está la famosa frase de que la revolución es como Cronos, que devora a sus propios hijos, emulando el mito griego en el cual el dios Cronos, una vez que tiene sus hijos,
los devora. Una vez que Gaia va a tener sus hijos, los va a devorar, como lo había hecho también su padre Uranos. Entonces, este mecanismo por el cual la revolución empieza a juzgar a quienes de los que la hicieron son contrarrevolucionarios, y por esa vía empieza a emellar y a horadar a los mismos que lucharon y que la hicieron. Danton fue el que se inventó el poder popular, a todos los mismos que la hicieron. Este es uno de los enigmas más grandes que existen en las revoluciones. ¿Cómo hacer que ella no se devore a sí misma, que no cree los estigmas, que no mate a la gente que la sirvió, que la hizo posible, y que no se creen estas purgas terribles que hacen que toda clase de excesos se cometan y que después queden en la historia con unos registros de terror? Esto se conoce como el régimen del terror, y ahí van a caer que la hicieron. Ahí Robespierre, el incorruptible, Maximilien Robespierre, un hombre frío, de un temperamento helado, pero de un hombre de una capacidad intelectual muy grande y un hombre de unas convicciones muy profundas. Se consideraba un hombre de una pureza moral enorme, y va a presidir el comité con otro todavía más radical, que era Saint-Just, y otro poco de gente del comité, y estos van poniendo las listas de quién toca ejecutar ahí. Y ahí van a caer pues va a caer Danton, va a caer Desmoulins, Philippot, van a caer varios de los que hicieron la revolución. Y ahí en ese momento la revolución entra en un problema muy grave, porque se supone que esto se hizo por la libertad de expresión, por la libertad de opinión, porque en la primera parte, en la pura primera parte de la revolución, se alcanzan a afirmar ya los derechos del hombre y del ciudadano. Aquellos que consignan que el hombre es igual ante la ley, que es un ciudadano y en cuanto tal tiene derecho a su integridad física, tiene derecho a su opinión, a su libre expresión. Esos derechos humanos que hoy son la medida de los estados democráticos y de derecho, esos derechos humanos son producto de la Revolución Francesa. Sí, eso, digamos, de ahí en adelante, el ciudadano va a ser la nueva categoría con la cual nos vamos a referir a la política. Estas ideas son las que les digo que van a ser transmitidas a través de Miranda, a través de Espejo y a través de Antonio Nariño a América Latina, y va a hacer que en América Latina la independencia tenga el sabor de estas ideas de la Revolución Francesa. O sea, son el antecedente directo de nuestro proceso de independencia, es esta revolución de la que estamos hablando, y es la traducción de estos textos por Nariño la que nos va a poner en contacto con lo que estaba pasando y pasó en Francia. Entonces, hay una paradoja terrible, y es que la revolución que está produciendo estos derechos en este momento se encuentra, en este particular momento de la historia, se encuentra empantanada en un proceso en el que se devora a sí misma a través del régimen del terror, y la guillotina no paraba, y la guillotina se la inventó un médico para hacer una muerte más piadosa, porque el tipo de ejecuciones que les hemos contado en esta serie son de apagarse y de irse, pues la que le habíamos visto que pasó con el hombre que asesinó a Enrique de Navarra, que fue emblemática. Entonces la idea era una muerte rápida, pues él también murió guillotinado, todo el mundo murió guillotinado, se les fue la mano, se salió de todo cauce, ya nadie la podía controlar, el comité estaba completamente, ya nadie le podía decir al comité que se le había ido la mano al comité, ¿sí? Porque es que además esto cuando se hizo, nadie sabía para dónde iba. Las revoluciones cuando se hacen, normalmente no es que tengan un guión, pero es que esta es la primera. Entonces, ¿cómo sabemos para dónde vamos? Entonces, empiezan la lucha de las fracciones. Primero que todo logran ya, digamos, desactivar a la fracción de los girondinos, que era en la montaña, por el punto donde se hacían físicamente en la convención. Ellos se hacían en la montaña, los otros se hacían al otro lado, y abajo que era la llanura. Entonces, a esos girondinos es a los primeros que van a acabar, ¿sí? Y luego se empiezan a acabar entre sí. O sea, primero acaban con la nobleza, luego acaban con los girondinos, y luego van a acabar entre sí, ya que es el régimen del terror. Cuando Robespierre da la orden de ejecución de Danton, siendo ellos los artífices, los protagonistas juntos de la revolución, en ese momento él escribe su propio fin, porque después a él le van a disparar en la mandíbula y le van a decir: la sangre de Danton te ahoga, Robespierre. Y él también va a ser guillotinado, y con la guillotina de Robespierre termina el régimen del terror,
que es el episodio más controvertido de la Revolución Francesa, porque fue el momento en que se dio esta purga interna y dice, bueno, pero esto se salió de todo control y nadie les podía decir nada y empezaron a confiscar prensa y resulta que la revolución se hizo por la libertad de prensa, por la libertad de expresión. Entonces, este nudito de cómo no traicionar los principios en nombre de los cuales usted hizo la revolución y cómo no traicionarlos en nombre de los principios que usted está defendiendo, es lo que todavía no nos sabemos, ese truquito no lo hemos aprendido, ¿sí? O sea, todavía no hay nadie que escape a esta dinámica, no conocemos ninguna, que cuando estuvimos dando en su tiempo la Revolución Mexicana, eso también, todos los que la hicieron terminaron fusilados, ¿sí? Eso, digamos, es una dinámica que hasta ahora han presentado las revoluciones, y esta lo va a hacer de una manera muy brava. Entonces, es por eso que este periodo va a generar tantas polémicas en la historia, porque es un periodo en donde los ideales se traicionan. Sin embargo, la revolución es dinámica, va a continuar, va a seguir. Ella va a seguir, y ya después de esto, entonces pasamos a otro periodo cuando se acaba el terror. Pero la revolución va generando una serie de ideas que son las que sobrevivirán a todo. Las que van a sobrevivir a los protagonistas, al régimen del terror, a la convención, a todo, y que van a llevar la revolución después por el resto de Europa. Esas ideas son las ideas del ciudadano, las ideas de la igualdad, la abolición de los privilegios, el idioma cambia, la gente se empieza a tutear por las calles, todas las palabras que implican señorío, que implican alcurnia o que implican algún tipo de distinción o privilegio van a ser abolidas. El hecho de ser ciudadanos implica que todos van a ser tratados como iguales. O sea, ese mundo en el cual había los de abajo que estaban completamente sometidos por haber nacido simplemente en esos hogares y los de arriba que tenían todos los derechos, ese mundo políticamente se acaba con la Revolución Francesa. Aunque en la realidad siga existiendo, en la Revolución Francesa lo va a acabar, en Francia lo va a erradicar. Entonces va a generar el concepto de nación. Una cosa es el Estado Nacional, esto es la nación. ¿La nación quién es? Los ciudadanos. ¿Cuál es la base de la nación y de los ciudadanos? El contrato social de Rousseau. Detrás de esto están las ideas de la Ilustración. Detrás de la libertad de expresión está Voltaire. Detrás del concepto de nación está el contrato social. Y las palabras de Sieyès, que más adelante junto con Talleyrand y con Napoleón van a crear el directorio. Entonces, aquí es donde se están dando las matrices de la historia de Occidente, pero se están dando de una manera turbulenta, como es toda la historia de Francia, porque la historia de Francia es cataclísmica. Y esto lleva, digamos, a todo un pueblo en armas, en comités, en patrullas, en cuadras, todo el mundo llamándose ciudadano, todo el mundo con el gorro frigio, las prisiones atestadas de gente, la conciliaría esperando las ejecuciones, pero también fue toda la discusión y las ideas durante toda la época de la convención, cómo se va a generar esto, cómo se va a llamar, cómo se va a tratar la gente, cómo van a ser los estados de aquí en adelante, qué es esto que estamos haciendo. Esto que estamos haciendo es una revolución y como no tiene ningún antecedente se la están inventando poco a poco en medio de la marea de la historia. Mientras tanto, las monarquías de Europa sí estaban realmente en una conspiración y el rey sí estaba conspirando porque a ninguna monarquía de Europa le va a convenir que una revolución de estas vaya a triunfar. No ve que amenaza todo el orden de los europeos que llevaban en esos tronos de 700 y 600 años para que llegue esta gente con este cuento de la igualdad y que la soberanía popular es el origen del pueblo, de la legitimidad del poder y no el derecho divino, y que la diosa razón va a ser entronizada como aquella que va a regir todos los destinos y todos los actos. Pero si la diosa razón lleva el terror, ¿qué está pasando con eso? Entonces, estas ideas en este momento están revolucionando Francia. Cuando llegue Napoleón van a revolucionar Europa y luego el mundo, porque Napoleón va a ser el jefe de prensa de la Revolución Francesa. Digamos, lo que Alejandro fue al mundo griego, Napoleón lo va a hacer al mundo de la Revolución. Alejandro Magno le contó a todo el mundo lo que los griegos eran.
a través de su travesía de 4 millones de kilómetros hasta la India, fue contando la cultura griega y así fue que la universalizó. Lo mismo va a hacer a su manera Napoleón. Va a ir por toda Europa y sus ejércitos llevarán las historias de la revolución hasta los confines del continente, y en todos lados habrá sans-culottes, y en todos lados habrá pueblos que lo sigan, que lo adoren y que lo veneren cuando lo vean pasar, con estas ideas detrás, que son la reforma agraria, que son la educación masiva, que son el liceo, el bachillerato, porque es que estos son hijos de la Ilustración. Entonces, como son hijos de la Ilustración, pues esto es un proyecto pedagógico también. Por eso, una de las cosas que va a ser más importante cuando llegue a nuestro relato Napoleón, y es por la que menos se le conoce, es por la institución del bachillerato, la educación secundaria para el pueblo francés. O sea, educar al pueblo para que conozca sus derechos, como lo quiso hacer Diderot. O sea, esta es una hija de la Ilustración y no la podemos comprender si no estamos permanentemente retomando a todos estos personajes que nos hablaron de estas ideas en capítulos anteriores. Entonces, esto se va formando así y va creciendo una marea, la cosa más impresionante. Todas las monarquías están en pie tratando de entrar acá para evitar que este proceso se consolide, y eso lo radicaliza todavía más. Y va a llevar todavía más a la suspicacia y a que la gente esté espiando por las calles, y a que a todo el mundo denuncie al otro por ser un contrarrevolucionario. Y Francia está hirviendo, o sea, está en la plena marea de la historia. Entonces aquí, en la plena marea de la historia, detenemos el relato para continuar en nuestro siguiente programa con lo que va a ser el directorio, con lo que va a ser el consulado, y con todas las ideas que van cambiando, y con toda la manera como Europa percibirá esto, y como Francia habrá cambiado para siempre después de esta revolución. Entonces, desde los espacios de los jacobinos, de la toma de la Bastilla, desde los espacios de los ciudadanos, de las comunas en las calles, de Danton, Robespierre, Marat y las páginas de la historia que se están volteando para siempre y de una manera irreversible en la historia de Occidente a través de los sucesos de Francia, en la Revolución Francesa, en la narración Diana Uribe, en la producción José Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.